Un cordial saludo, estimados estudiantes. A continuación vamos a abordar el contenido Funciones en GeoGebra correspondiente a la unidad 1 del curso Cálculo Diferencial. Quien les habla, Juan Gabriel Cabrera Ortiz. El objeto de aprendizaje de este contenido es apropiar los tipos de funciones y su representación gráfica a través del uso de la herramienta GeoGebra, identificando parámetros como su rango, dominio, tipo de función, vértices y asíntotas. Tenemos que existen los tipos de funciones. Función constante es una función de la forma f de x igual a b, donde b es una constante y se conoce como función constante. Por ejemplo, f de x es igual a 3. El dominio de estas funciones constantes van a ser de menos infinito a infinito o todos los x que pertenecen al conjunto de los reales. El rango va a ser siempre 3, dado que la función siempre para todo valor que tome la variable independiente x, f de x o y, su imagen va a ser siempre 3. Esto lo podemos comprobar en GeoGebra. Abrimos la página de GeoGebra, www.geogebra.org, damos clic en comenzar a graficar y definimos la función constante que estamos abordando en la presentación, f de x igual a 3. Aquí vemos que para todos los valores de x, la imagen de x o su rango va a ser siempre 3. Los valores que toma y son en 3. Aquí también podemos ver que es una función que no tiene discontinuidad, que no tiene ningún punto que no esté definido, por lo tanto su dominio se comprueba que es de menos infinito a infinito o las x que pertenecen al conjunto de los reales. Función lineal. Es una función de la forma f de x igual a mx más b y se conoce como función lineal, donde m representa la pendiente y b representa el intercepto en y. En este tipo de funciones, la representación gráfica siempre va a ser una recta. Las funciones lineales son funciones polinómicas, más adelante las veremos. Por ejemplo, la función f de x igual a 2x más 3. Aquí ya podemos deducir que 2 va a corresponder a la pendiente porque acompaña, es el coeficiente que acompaña la variable independiente, y este 3 va a ser el intercepto en y. Sin embargo, existe una forma de encontrar los interceptos en x y en y. El intercepto en y lo encontramos evaluando la variable de la función en 0 y calculando el valor resultante. Es decir, 2 por 0 más 3 va a ser igual a 3. Se comprueba que el intercepto en y efectivamente sí es 3. El intercepto en x lo encontramos igualando la función a 0 y despejando la variable x. 2x más 3 es igual a 0, por lo tanto el 3 pasa a restar al otro lado, queda 2x igual a menos 3 y el 2 pasa a dividir y queda x igual a menos 3 medios. Para esta función se calcula que el dominio es los x pertenecientes a los reales y sus imágenes o rango son los y pertenecientes a los reales. Vamos a ver esto en GeoGebra. Tenemos que la función es 2x más 3. Aquí tenemos la función y esta intercepta el eje x y el eje y en 2 puntos. Vamos a averiguar si fueron los puntos de intersección que calculamos. Para ello vamos al panel de herramientas, ubicamos el botón intersección en el panel de puntos. Si no nos aparece, le damos más. Aquí en el panel de puntos el botón intersección y damos clic en la función y en el eje, y él nos define un punto A con la intersección en el eje Y para este caso. Volvemos a dar intersección y volvemos a hacer clic en la función y esta vez en el eje X. Nos definió los puntos A y B, que son los puntos de intersección. Para ver qué puntos son, vamos otra vez al álgebra de GeoGebra y vemos que intersecta en el eje Y en el punto 0.3, intersecta en el eje X en el punto menos 1.5,0. Es decir, la intersección del eje X está en menos 3 medios, que es lo mismo que menos 1.5, y la intersección del eje Y está en 3, como lo habíamos calculado. Ahora bien, comprobamos de una manera analítica
que la función tampoco posee discontinuidades o está definida en todos sus puntos, comprobando que su dominio es de menos infinito a infinito y su rango también, o los x que pertenecen al conjunto de los reales. Podemos también comprobar la pendiente con un botón en el módulo de medición que es pendiente. Simplemente procedemos a dar clic aquí y hacer clic en la función. Y aquí nos está definiendo que la pendiente es 2, como se dedujo por la definición del tipo de función lineal, que es el coeficiente que acompaña a la variable independiente x. ¿Qué quiere decir este 2? Este 2 quiere decir que cada vez que x aumenta valores enteros de 1, ¿sí?, va a subir 2 en y. Por eso, si cuando x valía 0, y valía 3. Cuando x valía 1, y vale 5. Lo que quiere decir es que por cada 1 que aumenta x, sube 2. Por eso su pendiente es 2. Muy bien, ahora vamos a abordar el siguiente tipo de función, que es la función cuadrática. Esta función es una función de la forma f de x es igual a la x cuadrado más bx más c, donde a, b y c son constantes y a es diferente de 0. Ojo, a es diferente de 0. Se conoce como función cuadrática. La representación gráfica de una función cuadrática es siempre una parábola. La parábola va a abrir hacia arriba, ¿sí?, si a es mayor a 0, y va a abrir hacia abajo si a es menor a 0. El vértice de una parábola se determina por la fórmula menos b sobre 2a en el punto de x y en el punto de y f de menos b sobre menos 2a. Al evaluar este punto vamos a encontrar el vértice de esta parábola. Por ejemplo, si tenemos la parábola o la función cuadrática f de x igual a x al cuadrado más 3x más b, primero revisamos que está cumpliendo con la forma ax cuadrado más bx más c. Aquí vamos a determinar primero su dominio. El dominio para esta función es los números o los valores que puede tomar x, el conjunto de los reales, y su rango es los valores que está tomando y, pero son los reales mayores o iguales a menos un cuarto. ¿Por qué? Esto lo podemos comprobar graficando la función. Para ello voy a proceder a borrar todo lo que hemos hecho en GeoGebra del ejercicio anterior y vamos a definir esta función, que es x, con este botón elevan al cuadrado, más 3x más 2. Y ahí tenemos la función. Con el scroll del mouse pueden acercar y alejar en GeoGebra, y con el clic primario sostenido moviendo el mouse pueden mejorar la visualización de los ejes o trasladar la visualización de los ejes. Entonces, esta es la parábola que nos han definido. Lo primero que voy a ver es a partir de dónde está arrancando el rango. Vemos que el rango es desde menos un cuarto o desde menos 0,25. Si se quiere ver en decimales, aquí tenemos menos 0,25 en y, y la parábola abre hacia arriba, lo que comprueba que a es 1, es mayor a 0,1, por lo tanto abre hacia arriba. Si fuera menos 1, ¿qué pasaría? ¿Sí? Solo por comprobarlo, es una parábola que abre hacia abajo, ¿sí? Entonces también se comprueba que el signo del primer coeficiente de la variable independiente o de la que está elevado al cuadrado va a determinar si abre hacia arriba o abre hacia abajo. Aquí tenemos varias cosas. Podemos hallar los intersectos en x, los intersectos en y también podemos hallar o deducir su dominio y su rango. ¿Por qué? Los reales mayores o iguales a un cuarto
van a ser el rango de la función, porque valores menores a un cuarto en el eje Y no existen. Sin embargo, sí existen valores de menos infinito a infinito en el eje X. Es decir, toma valores hacia menos infinito y toma valores hacia infinito. No tiene discontinuidad, ¿sí? Podríamos calcular los intersectos de la función ¿sí? Y el intersecto en el eje Y los podríamos mirar. También los podríamos calcular de la forma que ya vimos y podríamos comprobar si estos intersectos corresponden. Esta gráfica, esta parábola, tiene la particularidad que intersectó dos puntos en el eje X, ¿sí? Que son B y C. Es decir, tiene intersección en -2 y en -1. Y en el eje Y tiene un intersecto en 2. ¿Ok? Ahora bien, vamos a calcular el vértice según la definición que nos está dando para calcular el vértice de una parábola. Es un punto que simplemente va a ser -b, en este caso b es 3, es decir, -3 sobre 2 veces a. A es 1 en nuestra función, entonces sería -3 medios, ¿sí? Y en x también -3 medios. Entonces vamos a ver si este vértice, digamos que podríamos crear un punto en el que lo llamáramos vértice y va a ser igual a -3 medios, ¿sí? Coma, y la función evaluada también en -3 medios. Este es el vértice por definición de nuestra parábola, ¿sí? Vamos a ver si este punto B que hemos calculado va a corresponder con el vértice de la parábola, ¿sí? Nos dice -3 medios en el eje X y la función evaluada de -3 medios va a ser -0,25 o el resultante de -0,25. Y vemos que el punto B nos da exactamente igual en el vértice. Recuerden que el vértice es el punto medio o el punto de partida tanto para la derecha como para la izquierda de una función cuadrática o de una parábola, ¿sí? Es el punto medio de la misma. Entonces estamos comprobando de una manera analítica que sí corresponde esta definición con el vértice de una parábola. Entonces tenemos puntos de intersección, vértice y estamos deduciendo el rango y el dominio de esta función. También tenemos las funciones potencia. Esta en sí es una función cuadrática, simplemente que los valores de b y c son 0, por lo tanto no existen. Y una función potencia es toda función de la forma f de x es igual a x a la r, donde r es cualquier número real. Ejemplo, f de x igual a x a la 4. Aquí les presento otra forma de escribir dominio y rango. El dominio serán los valores que van desde menos infinito hasta más infinito y su rango serán valores que van desde 0 hasta más infinito. Vamos a comprobar esto en GeoGebra. Por lo tanto, vamos a ir a definir la función cuadrática. Para ello me voy a permitir borrar lo que hicimos anteriormente y vamos a escribir la función x a la 4. ¿Sí? Como pueden ver, comprobamos el rango y el dominio de la función y su vértice para este caso está en el punto 0,0, es decir, está simétrico con los ejes X y con los ejes Y. Esto en cuanto a la función potencia. Recuerden, función cuadrática, simplemente que b y c no existen o son 0. Muy bien.
Hasta ahora hemos visto las funciones constantes, lineales y cuadráticas. Todas estas funciones corresponden a las funciones polinómicas, es decir, una función constante, una función lineal o una función cuadrática es una función polinómica y o hacen parte del grupo de funciones polinómicas. A continuación vamos a ver tal vez las funciones más importantes, dado que reúnen estas tres y son las funciones de tipo racional. ¿Qué es una función de tipo racional? Una función de tipo racional es el cociente de dos funciones polinómicas. Así es que Q es una función racional si para todo X en el dominio se tiene lo siguiente. Q va a ser una función racional si es el cociente de dos funciones polinómicas, sean lineales, cuadráticas o constantes. El dominio de una función polinómica son los números reales. Sin embargo, el dominio de una función racional consiste de todos los números reales excepto el que define el cero del polinomio en el denominador, ya que la división por cero no está definida. Recuerden, todo número dividido por cero da una indeterminación o causa una indefinición o discontinuidad en una función. Por ejemplo, si tenemos esta función f de x es igual a x más 1 sobre x menos 3, vamos a saber que para todo número en el dominio estará definida la función a excepción de el valor cuando x valga 3. ¿Por qué? Porque cuando x vale 3 nos va a dar en el denominador o en la parte de abajo del cociente 3 menos 3, lo que es 0. Por lo tanto, nos indefine o nos indetermina la función en ese valor. Luego, siguiendo esta definición, deducimos que el dominio van a ser todos los x pertenecientes a los reales a excepción del 3. ¿Sí? O x diferentes a 3. Ese es el dominio de esta función. Muy bien. Ahora vamos a ver qué está pasando cuando la variable independiente que es x, qué está pasando con la función cuando esta variable se aproxima a 3 por la derecha y se aproxima a 3 por la izquierda. Para eso vamos a tabular en valores muy próximos a 3 por la izquierda, es decir, 2.99. Cuando x se aproxima a 2.99, y o f de x, ¿sí? La imagen de esta función va a ser menos 399. Es decir, que estamos notando que a medida que x se aproxima a 3 por la izquierda, y tiende a infinito. Y aquí lo definimos. Si x se aproxima a 3 por la izquierda, se escribe así, 3 por la izquierda a la menos, entonces y tiende a infinito. Y cuando x se aproxima a 3 por la derecha, digamos que evaluamos un punto muy cercano a 3 por la derecha que no es 3, por ejemplo 3,01, y nos damos cuenta que y vale 401, es decir, que se está aproximando a infinito positivo. Entonces aquí podemos determinar que existe una discontinuidad en 3, ¿sí? Sin embargo, al parecer existe también una asíntota vertical en esta función, para lo cual me voy a permitir primero leerles qué significa asíntota. La asíntota es una línea recta que, prolongada indefinidamente, se acerca progresivamente a una curva sin llegar a nunca encontrarla. Es decir, las funciones racionales pueden tener asíntotas verticales, asíntotas horizontales o asíntotas oblicuas. De eso va a depender en gran medida el grado en el que estén definidas. Sin embargo, la asíntota vertical la podemos calcular de la siguiente manera. Tomamos el denominador y lo igualamos a 0 y despejamos la variable. La asíntota vertical va a ser de la forma x igual a k. Recuerden que la función que estamos trabajando es x más 1 sobre x menos 3. Por lo tanto, seguimos los pasos que nos indican aquí. Tomamos el denominador que es x menos 3 y lo igualamos a 0. Despejamos x, ¿sí?
y nos da que hay una asíntota vertical en 3. Asíntota vertical es x igual a 3. Ahora bien, para no complicarnos más, vamos a proceder a realizarlo en GeoGebra. Lo primero es definir la función. Para esto voy a dar x más 1, simplemente le ponen un sobre y él les va a generar el numerador y el denominador. Aquí van a colocar x menos 3 y acá en la parte de arriba x más 1, ¿sí? Voy a quitar este punto de intersección que tenía antes y le voy a dar enter y esta es mi función. Luego estamos viendo que tanto en el rango como en el dominio existen puntos de discontinuidad. Por lo tanto, vamos a definir estas asíntotas que nos están definiendo finalmente es el punto de discontinuidad a los cuales tanto en x como en y posee esta función. Entonces, vemos que efectivamente la función por la derecha se está acercando en x a 3, sin embargo nunca va a llegar a ser 3 y en y tiende a menos infinito, lo cual comprueba lo que hemos definido aquí o lo que hemos encontrado aquí. Aquí estamos diciendo que cuando se acerca por la izquierda tiende a menos infinito. Aquí estamos acercándonos a 3 por la izquierda y la función tiende a menos infinito, más sin embargo nunca va a llegar a ser 3. ¿Sí? Por más de que nosotros bajemos en los valores que está tomando y, nunca va a llegar a ser 3. Muy bien, ahora por la derecha pasa algo parecido, pero tiende es a más infinito. Podemos ver que nunca llega a ser 3, pero a medida que va creciendo los valores en y, por la derecha está tendiendo a más infinito. ¿Cómo podríamos nosotros graficar o definir rápidamente una asíntota? Podemos definir una recta perpendicular o paralela, depende del eje en el que decidamos ejercer esta recta. Se puede hacer de las dos maneras. Para ejercer una recta paralela lo podemos hacer con este botón, para ejercer una recta perpendicular lo podemos hacer con este botón. Recuerden que la recta perpendicular es una recta que tendrá un 90 grados respecto al eje que nosotros definamos. Si yo quiero hacer la asíntota en 3, lo más lógico, si defino perpendicular, es que tome el eje X y le diga a GeoGebra que me haga una recta sobre, que me trace unas rectas perpendicularmente al eje X y la ubico en 3. Y aquí la fijo con un punto. ¿Sí? Si vamos a la calculadora, digamos que A la puedo renombrar y le puedo llamar asíntota vertical, ¿cierto? Y me queda denominada como la asíntota vertical. Para distinguirla de la función, procedo a darle estilo, entonces le puedo cambiar el trazo. Generalmente las asíntotas las marcamos con puntos intermedios, le cambio el color, le voy a colocar un color azul y voy a fijar el punto para que le voy a decir que sea de objeto fijo y que me muestre el nombre y el valor. ¿Para qué? Para que no se me vuelva a mover el punto. Entonces aquí sabemos que AB es la recta que nos está marcando la asíntota vertical en 3. Y comprobamos que es efectivamente la definición de asíntota. Es una recta que prolongada y definidamente se acerca progresivamente a una curva sin llegar a nunca encontrarla o a nunca intersectarla. ¿Sí? Como podemos ver, no va a haber punto de intersección entre la asíntota y los puntos definidos para la función para x mayores que 3 y para x menores que 3. Muy bien, ahora vamos a ver cómo calculamos la asíntota horizontal de una función racional. La asíntota horizontal se produce cuando el grado del numerador es menor o igual que el grado del denominador. Grado del numerador menor o igual que el grado del denominador. ¿Cómo calculamos el grado? El grado es el exponente que posee nuestra variable independiente, es decir, x.
Aquí en esta función x está a la 1, tanto en el numerador como en el denominador. Por lo tanto, sí es igual, por lo menos. No es menor, pero es igual. Entonces, aquí definimos que la función tiene asíntota horizontal. Y sí tiene asíntota horizontal porque también hay una línea recta que se pudiera trazar indefinidamente sin que ninguna de las dos curvas de los valores definidos de la función llegaran a tocarla. Entonces, el grado del numerador es menor o igual al grado del denominador. La asíntota horizontal también es de la forma y igual a k. Para este ejemplo, se tiene que el grado del numerador y el denominador son iguales, ya lo dijimos, por lo tanto la función tiene asíntota horizontal. Este se calcula simplemente dividiendo los coeficientes de los términos que contienen la variable. Recuerden que los coeficientes es el número que acompaña la variable, ¿sí? Ahora, para este caso es 1 en el numerador y 1 en el denominador. Luego la asíntota horizontal va a estar ubicada en 1. ¿Por qué? Porque y es igual a 1 sobre 1, luego la asíntota horizontal es 1. Y aquí ya podemos definir el rango de la función, porque al saber que es asíntota, que la función tiene asíntota, nos está diciendo que en ese punto de la asíntota la función no está definida o no existe. Luego el rango son todos los valores de y que pertenecen a los reales a excepción del 1. Luego las asíntotas también nos definen o nos ayudan a definir el rango y el dominio de una función. Vamos a hacer lo mismo, ahora vamos a hacerlo de forma paralela al eje X para trazar la asíntota horizontal. Simplemente le decimos que definamos una paralela entre el eje X y la ubicamos en el valor 1, ¿sí? Podemos ampliar esto y ubicarla exactamente en el valor 1, ahí, ¿sí? Ok, luego vamos a ver que el punto A va a estar dado, lo hubiera querido definir en 0 para que no quede aquí lo puedo definir. Este punto finalmente es un punto de orientación, sin embargo quiero que marquemos que la asíntota horizontal, por eso lo voy a llamar AH, y vamos a hacer lo mismo. Le damos clic derecho, vamos a configuración y definimos el estilo para que distingamos que es una asíntota. Le voy a dar otro color, valor rojo, y aquí le voy a decir que es un objeto fijo y que me muestre siempre el nombre y el valor. ¿Listo? Perfecto. Aquí tenemos ya definidas o identificadas las asíntotas y la función. ¿Sí? La función y la asíntota. Él genera unas subfunciones de rectas constantes. G es igual a X igual a 3 y H es igual a Y igual a 1 para definir esas rectas asíntotas o las rectas que estamos analizando. Y aquí en una función racional siempre vamos a encontrar este tipo de asíntotas. Hay unas asíntotas que son las asíntotas oblicuas que aplican para cierto grado de una función racional. Estas les voy a pedir que por favor las investiguen y las aprendan a calcular. Están en los contenidos teóricos del curso y también hay mucha bibliografía al respecto sobre asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas no son de la forma y igual a k, o sea, no son una recta perpendicular o paralela al eje, sino son una recta con pendiente. Luego es una recta de forma lineal mx más b, ¿sí? Entonces existen varios métodos para el cálculo, sin embargo, ahorita vamos a establecer asíntotas verticales y horizontales. Muy bien. Vamos ahora a hallar los intersectos. Recuerden que existen maneras de calcular los intersectos tanto en el eje X como en el eje Y. Esta función intersecta al eje X y al eje Y en dos puntos, ¿sí? Y es la curva que pertenece a los valores de X menores
que 3, ¿sí? Entonces, los intersectos de esta función los vamos a calcular con la misma definición que habíamos calculado en las lineales, que es, igualamos la función a 0 y despejamos la variable del numerador. Igualámosla para el intercepto en el eje X. Igualamos la función a 0 y despejamos la variable del numerador, esta X, ¿sí? Entonces, el denominador pasa a multiplicar al 0, luego queda 0 y después pasamos a restar el 1 y queda x igual a menos 1. Entonces hay un intersecto en x igual a menos 1. Recuerden que lo podemos comprobar con este punto de intersección. Simplemente en el eje x picamos en el eje y picamos en la función. Y él nos define el intersecto en el punto A. Y nos dice ese intersecto que es en menos 1, lo cual corresponde con el cálculo. Para el intercepto en el eje Y, igualamos la variable a 0 y encontramos el valor de Y. Simplemente evaluamos en 0 a Y o a f de x. Recuerden que Y o f de x. Y igual a 0 más 1 sobre 0 menos 3. Esto nos da menos 1/3. ¿Sí? Aquí procedemos a comprobarlo en GeoGebra picando el eje y picando la función del intersecto para que nos defina el punto. Y el intercepto nos va a quedar en menos 0,33. ¿Sí? Si ustedes dividen a 1 entre 3 les va a dar 0,33. Luego menos 1/3 es menos 0,33. Entonces, esta función hemos definido varias cosas. Hemos definido su rango, su dominio, hemos encontrado sus asíntotas verticales y horizontales y hemos encontrado sus puntos de intersección. ¿Ok? Ahora vamos a ver tres tipos de funciones que también existen, que debemos tenerlas en cuenta y que vamos a ir viendo a medida que desarrollamos las temáticas, la cual es la función exponencial, es la primera. Para esto voy a ver si puedo abrir otro módulo graficador para no perder este ejercicio. Y las funciones exponenciales son aquellas cuya fórmula genérica es f de x es igual a la x, siendo a un número positivo distinto de 1. Por su propia definición, toda función exponencial tiene por dominio de definición el conjunto de los números reales, ¿sí? Hay la función exponencial por excelencia, que es e a la x. E es una definición de exponencial. Nosotros también la podemos graficar acá. Y cuando la graficamos, simplemente definimos que nuestra función es e, aquí está, a la x. Y nos va a dar de la siguiente forma. Aquí podemos también calcular temas de rango, dominio y puntos de intersección, ¿sí? Porque el punto de intersección en x es 1. Digamos que deberíamos calcularlo con lo que ya hemos visto para el cálculo de puntos de intersección. La función logarítmica es aquella que genéricamente se expresa como logaritmo a base a de x, siendo a la base de esta función, que ha de ser positiva y distinta de 1. La función logarítmica es la inversa de la función exponencial. Hay un logaritmo que está definido ya, cuya base la pueden consultar, que es el logaritmo natural, y se define de la siguiente manera: logaritmo natural de x. Vamos a ver si es la inversa de la función exponencial. Vamos a definir otra función. Para ello no voy a definir a f sino a g de x aquí en GeoGebra, y voy a decirle que es el logaritmo natural de x. Y miren que la función efectivamente es la inversa de la función exponencial. Recuerden también que hay una temática de funciones inversas y toda función se puede definir o se puede elevar a la menos 1 o a la 1 sobre la función, y eso nos va a dar la función inversa. Toda función inversa es como si tomáramos la función original
y hiciéramos una función contraria, un espejo de esa función, un reflejo de esa función. Eso es función inversa. Logaritmo natural es el inverso de la función e a la x, por definición. Y ahora también tenemos las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son aquellas que la variable independiente está asociada a una razón trigonométrica. Ustedes bien conocen las razones trigonométricas, seno, coseno, tangente y todas las que se derivan de estas, que es cotangente, cosecante, arcotangente, arcoseno. Todas estas funciones son razones, todas estas son razones trigonométricas. Cuando se asocian a la variable independiente, pues se logra obtener una función trigonométrica. Para el ejemplo vamos a graficar la función seno de x. ¿Sí? Es una función periódica, la cual se repite, tiene un rango, tiene un dominio, el cual ya hemos aprendido a calcular, y también tiene puntos de intersección en x y en y. ¿Sí? Muy bien, esto es lo que hemos abordado hasta el momento, los tipos de funciones y cómo GeoGebra es una herramienta que nos va a ayudar a calcular rango, dominio, puntos de intersección, asíntotas verticales, asíntotas horizontales, pendientes, si es una función lineal, y hemos visto cómo lo calculamos matemáticamente y cómo lo calculamos o lo comprobamos analíticamente en GeoGebra.